Muy buenos días, les habla Juan Carlos Tejero. Hoy hablaremos sobre qué es la democracia de nuestras clases de Constitución e Instrucción Cívica. Sean bienvenidos. Es claro para todos que el país no solo necesita de excelentes profesionales que sean competentes en cada una de sus disciplinas, sino que a la vez está urgido de ciudadanos que asuman las responsabilidades que la sociedad demanda, que le apuesten a la construcción del país, al reto de construir la democracia, con un espíritu plural y solidario, en respeto de los derechos humanos. En aras de profundizar más la condición de ciudadanos, es clave que trabajen la comprensión de su entorno social, político y jurídico. En ese sentido, a lo largo de este escenario, vamos a abordar elementos tomados de diferentes disciplinas académicas con el propósito de ofrecer una sólida formación que lo constituya como ciudadano hábil para actuar, comprender, participar y transformar el entorno en el que vive. Así, toma elementos de la historia política, el derecho y la ciencia política explicados, no solo en este módulo, sino en las lecturas complementarias y en los distintos materiales. La democracia es una palabra familiar para la mayoría, pero es aún un concepto mal entendido y bajo el cual se justifican violaciones a los derechos de todo tipo. A lo largo de la historia, se ha visto como diversos dictadores, tanto de izquierda como de derecha, argumentan sus actos señalando que están defendiendo la democracia. Así como muchas veces los derechos de las minorías se violentan en aras de la defensa de supuestos derechos democráticos de la mayoría. En este concepto, Colombia ha sido señalada como una de las democracias más sólidas del continente. Esto debido a que nunca ha habido una interrupción de la continuidad democrática. Sin embargo, en la Constitución de 1991, se plantea una profundidad en la democracia, abriendo el camino a lo que es democracia menos representativa y más participativa. En esta unidad usted comprende las razones que llevan a pensar que en Colombia hay un serio déficit democrático y a la vez, como la nueva Constitución facilita mecanismos que conducen a que se consolide una democracia más participativa, que exige a la vez que el ciudadano se vincule como sujeto activo, que contribuye la sociedad con su participación. ¿Qué piensa al respecto? ¿Cómo concibe la democracia en Colombia? Bienvenidos. Unidad 3, escenario 5. Democracia y participación. ¿Qué es la democracia? La democracia es una palabra familiar para la mayoría de nosotros, pero es aún un concepto mal entendido y bajo el cual se justifican violaciones a los derechos de todo tipo. A lo largo de la historia, hemos visto cómo diversos dictadores, tanto de izquierda como de derecha, argumentan sus actos señalando que están defendiendo la democracia. Así como muchas veces los derechos de las minorías se violentan en aras de la defensa de supuestos derechos democráticos de la mayoría. La democracia se ha constituido en un discurso hegemónico que legitima todo tipo de políticas y decisiones, pero que muchas veces desconocemos de qué se trata en realidad. Sin lugar a duda, no podemos fomentar una educación en la ciudadanía si no hacemos claridad sobre los valores de la democracia. Pretendemos en este escenario desarrollar un conjunto de ideas que nos permita entender de qué se trata la democracia, cómo se originó y qué la caracteriza. No es suficiente con que definamos la democracia a partir de su etimología. Demos, que significa pueblo, y kratos, poder, es decir, poder del pueblo. Si bien la democracia tiene que ver con la imposición de la voluntad de las mayorías, no puede ser exclusivamente definida a través de esta característica, dado que hacerlo nos podría llevar a incurrir en la tiranía de la mayoría, lo cual es absolutamente antidemocrático. En aras de aproximarnos a lo que es la democracia, procederemos de dos maneras.
Primero, argumentaremos que la democracia obedece a un conjunto de transformaciones históricas que fueron fruto de la modernización de la sociedad. Y segundo, desarrollaremos una definición conceptual que nos permita entender las principales características de lo que es la democracia, resaltando así lo que es y lo que no es de la misma democracia. Orígenes históricos de la democracia. Democracia clásica o antigua. La democracia no ha existido siempre. De hecho, es fruto de la modernización de Occidente. A pesar de que muchos suelen identificar los orígenes de la democracia en la antigua Grecia, esta idea de democracia no se corresponde con la idea de democracia liberal que hoy vivimos y desarrollamos en distintas sociedades. Si bien podemos identificar en la democracia griega algunas ideas que llegaron a la posteridad y ayudaron a fortalecer nuestra idea moderna de democracia, tenemos que ser enfáticos en que nuestra actual democracia es fruto de procesos sociales y políticos modernos. Sostendremos en este aparte que la idea actual de democracia es fruto de la modernización de las sociedades, pero sobre todo que la democracia implica mucho más que la imposición de las mayorías en la toma de decisiones. Como lo dijimos, el primer antecedente de la democracia en el mundo sucede en la antigua Grecia, en el periodo que muchos historiadores han denominado como el siglo de oro de Pericles, siglo V a.C., en Atenas, pequeña ciudad situada a orillas del mar Mediterráneo. Se originó un proceso político novedoso que invitaba a la participación de los ciudadanos en la toma de las decisiones públicas y del gobierno. Así, a diferencia de otros regímenes políticos gobernados por castas que se han apropiado del poder o por tiranos que gobiernan a espaldas del pueblo, en Atenas, la novedad democrática señalaba la posibilidad de que los ciudadanos participaran de la vida política de la polis. Pero, ¿qué es participar? Tomar parte de las decisiones que nos incumben. Ahí es precisamente donde radica la novedad de la democracia griega, en abrir espacios para que los gobiernos se involucren en las decisiones que los afectan. Las leyes, la paz, la guerra, la vida en común, etc. Así, en la antigua Grecia, se dio la cabida a participación de los ciudadanos sobre todo en dos instancias, la Asamblea y el denominado Consejo de los 500. La primera de estas, la Asamblea, era una instancia de mucho mayor poder que el Consejo de los 500. Se caracterizaba porque establecía los lineamientos de la política, el debate acerca de las leyes, así como deliberar acerca de los problemas más relevantes. Mientras que el Consejo de los 500 tenía un rol mucho más ejecutivo, cotidiano, en el sentido que abordaba los problemas diarios que requerían una decisión inmediata. Tanto en la Asamblea como del Consejo de los 500 podían participar los hombres adultos siempre y cuando fueran libres y hubieran nacido en la polis. Igualmente, no solo se garantizaba la participación, sino a la vez la elección de cualquiera de los ciudadanos a cargos propios de la administración de justicia, como lo es el caso de jueces y magistrados. Luego, la democracia en un sentido clásico involucraba a través de diversas instancias a los ciudadanos en torno a lo público, a lo común, a lo político. Sin embargo, a pesar de que en esta versión griega de la democracia aparece lo que se ha denominado como isegoría, igualdad de palabra, el sentido de que los hombres públicamente participan de los debates comunes, deliberando acerca de lo que les incumbe. No existe la igualdad en lo moderno de la palabra. Digámoslo así, la igualdad que defienden nuestras actuales democracias se denomina isonomía, igualdad ante la ley, una igualdad universal que se le reconoce a todos los individuos sin importar las condiciones de raza, sexo, credo o religión. Y eso es precisamente lo que está ausente en la democracia griega. En el mundo griego, su democracia convive con la esclavitud.
con la discriminación a las mujeres que no son consideradas como iguales, así como no existe un discurso formal acerca de los derechos, con lo que se ratifica lo que dijimos antes. La democracia clásica no es como nuestras democracias modernas. Asimismo, la idea de una deliberación de todos los ciudadanos, como se realizaba en la Asamblea griega, resulta impensable hoy en día, dada la magnitud de nuestras actuales ciudades, lo que nos impide encontrarnos todos a deliberar. La democracia ateniense, si bien floreció durante largos años en la Grecia clásica, fue eclipsada por el mundo medieval, donde valores políticos propiamente democráticos, como los de participación y deliberación, estuvieron plenamente ausentes. El mundo occidental vivió casi hasta el siglo XV después de Cristo, bajo regímenes feudales en los que el poder estuvo bajo el dominio de pocos, sobre todo de aquellos que ostentan la fuerza de la violencia o de la riqueza. Si bien no se puede caracterizar a todos los monarcas que ha conocido Occidente como tiranos o déspotas, en las monarquías que gobernaron durante siglos estuvo por completo ausente el valor de la participación de los ciudadanos. De hecho, los sujetos dejaron de ser ciudadanos y a lo sumo fueron catalogados como súbditos. Democracia y modernización. Sin miedo alguno, se puede afirmar que el mundo ha vivido más sin democracia que con la democracia misma. Si en gran parte del mundo antiguo no hubo democracia y en todo el mundo medieval, que va hasta el siglo XV, no existió democracia alguna, podemos afirmar que la democracia es un invento social de la historia reciente. Efectivamente, nuestra actual democracia es fruto de la modernización de las sociedades, un proceso que paulatinamente y a través de distintas dinámicas se desarrolló en Occidente a partir del siglo XV y XVI, específicamente a través de lo que denominamos revoluciones burguesas o liberales, que tuvieron lugar en el siglo XVIII. Muchas veces, cuando hablamos de revoluciones sociales y políticas, solemos imaginar las revoluciones socialistas o comunistas. Tenemos dentro de nuestro imaginario la idea de que la revolución es por definición un proceso político que impulsan las fuerzas de izquierda y que apuntan a crear estados socialistas o, en el peor de los casos, comunistas. Sin embargo, no hay que olvidar que el concepto de revolución implica una transformación radical, un cambio de 180 grados que trastoca todo el establecimiento social, creando una nueva sociedad. Así las cosas, han existido a lo largo de la historia de la humanidad múltiples revoluciones, y todas ellas se han caracterizado porque han cambiado el mundo de diferentes formas. Luego, desde esa lógica, podemos hablar de una revolución democrática en el mundo. Hablar de la democracia como un proceso que podemos denominar como una verdadera revolución, en tanto transformó por completo a la sociedad. Karl Marx, importante teórico comunista, señaló en una de sus más reconocidas obras, El Manifiesto del Partido Comunista, que en el mundo no ha existido una revolución más importante que la revolución desarrollada por los burgueses. La burguesía ha desempeñado en la historia un papel altamente revolucionario. Marx y Engels, 1872. Efectivamente, los burgueses desde finales del siglo XVIII en Europa iniciaron una serie de procesos políticos y sociales que apuntaron a derrocar los antiguos regímenes monárquicos que ostentaban el poder feudalmente. Un ejemplo de estos procesos revolucionarios fue el de la Revolución Francesa de 1789. La importancia de estas revoluciones burguesas, que tienden también a denominarse revoluciones liberales, fue que a través de ellas se abrió el camino a la reivindicación de los derechos individuales y se abrió el camino a la democracia una vez se derrocan los poderes políticos tiranos.
Hemos señalado que la democracia es fruto de la modernización de la sociedad. ¿Pero qué es la modernización? Cuando hablamos de modernización, nos estamos refiriendo a un conjunto de procesos sociales, políticos y económicos y culturales que transforman por completo una sociedad. Pero específicamente la modernización sucede cuando una sociedad es impactada por lo que podemos denominar fuerzas modernizadoras. Educación, industrialización, urbanización, presencia de medios de comunicación. Lo que queremos plantear es que cuando en una sociedad aumentan los niveles de educación y se deja de lado la ignorancia, aumenta la industria y la sociedad depende menos de la explotación agrícola. Crecen las ciudades y aparecen múltiples medios de comunicación. La sociedad se transforma por completo. En el caso de la modernización, la posibilidad de que apareciera la industria y el comercio comenzó a socavar el poder del feudalismo clásico, posibilitando la aparición y el fortalecimiento de la nueva clase burguesa, que estaba compuesta por comerciantes que anhelaban participar de las decisiones políticas que los implicaban. En el mismo sentido, fenómenos como la divulgación de la educación y de los medios de comunicación suscitaron una importante transformación social que fortalecería la aparición de la moderna democracia. Efectivamente, cuando los individuos tienen la posibilidad de educarse, de tener un mejor criterio, van a reclamar también el poder participar de las decisiones públicas y así dejar de estar sometidos al poder de otros. En cuanto a los medios de comunicación, van a permitir una libre circulación de las ideas, fomentando de esta manera la deliberación pública, el debate acerca de los temas comunes. Todo esto conllevará a que aparezca lo que Kant denominará como la ilustración, o la capacidad de determinarse a sí mismo a partir de la autonomía. Estamos haciendo énfasis en dos ideas que considero muy relevantes. La primera, que la democracia moderna aparece una vez se dan las condiciones sociales, económicas y políticas, para que cada individuo reclame autónomamente la participación en las decisiones que le conciernen. Ya no les bastará a los sujetos dejarse en manos de los poderes políticos que históricamente los han gobernado, sino que exigen hacerse partícipes de su destino, de su sociedad, de su vida en general. Y la segunda idea, en conexión íntima con la primera, es que la democracia implica necesariamente un aumento radical de la autonomía en los individuos. Resulta impensable que como seres humanos reclamemos una mayor participación en las decisiones sociales y políticas, una mayor democracia, si no nos atrevemos a pensar por nosotros mismos, a ser autónomos. No en vano, muchos de estos procesos de derrocamiento de las antiguas tiranías y finalmente de la crisis de los antiguos regímenes monárquicos coincidió con la expansión de la Ilustración como fenómeno social que defendía la idea de que el hombre es libre y desde la libertad de su razón puede construir su destino. La difusión de las ideas, la expansión de las letras, el aumento de la educación, en síntesis la Ilustración, favoreció el ascenso de la República o gobierno del pueblo, en detrimento de las distintas monarquías. Gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Hemos desarrollado algunas ideas en aras de esbozar los orígenes históricos de la democracia. Esto con el fin de poder afirmar con certeza que la democracia no es simplemente una ideología, sino que en realidad para que se instaure una auténtica democracia se requiere un conjunto de transformaciones sociales, económicas y políticas. Así las cosas,
podemos aventurar la hipótesis de que resulta complicado que la democracia, entendida como la posibilidad de que los ciudadanos se involucren en los procesos de toma de decisiones sobre los asuntos que les conciernen, resulta impensable en contextos en los cuales no se han dado las condiciones sociales y económicas que posibiliten la autonomía de los sujetos. En contexto de absoluta desigualdad económica o donde no se posibilita la educación y formación de los sujetos, pues resulta complicado que estos reclamen democráticamente su participación en los asuntos públicos. Ya lo decía Rousseau, si las desigualdades económicas son tan grandes, siempre habrá alguien con suficiente dinero para comprar el voto de otro y alguien dispuesto a venderlo. Como lo anunciamos desde el principio, no solo nos interesa realizar una descripción de los orígenes históricos de la democracia o sus condiciones sociales y económicas, sino también caracterizar de qué se trata el concepto de democracia misma. En este sentido, una de las definiciones más clásicas de democracia fue la que desarrolló Abraham Lincoln, expresidente de los Estados Unidos, cuando afirmó que, abro comillas, la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Cierro comillas. Pero, ¿qué entrañaba esta definición? La democracia como gobierno del pueblo señala un cambio radical en la legitimidad del poder político. Si antiguamente el poder de los gobernantes provenía de una herencia familiar, lo cual indica que solo gobernaba quien había heredado esa potestad familiarmente, ¿cómo sucedía en las monarquías? O solo se accedía al poder si se pertenecía a una casta religiosa o sacerdotal, como sucedió en diversas culturas. La formulación gobierno del pueblo afirma con contundencia que solo es legítimo el poder político que proviene del pueblo mismo. Así las cosas, democráticamente se va a legitimar un gobierno solamente si el pueblo le ha otorgado el poder, como sucede actualmente en las elecciones. Por eso es evidente que va en contra de la democracia que se interrumpa el ejercicio de gobierno a través de un golpe de Estado o se busque derrocar a través de la fuerza a un gobernante. Si el poder solo proviene del pueblo, pues el pueblo es soberano, solo el pueblo puede, a través de su expresión democrática, dar fin a un periodo de gobierno. Por supuesto, la definición gobierno del pueblo también debe ser explicada incluyendo el concepto de igualdad ante la ley. En las sociedades no democráticas, es usual que haya desigualdades heredadas que se mantienen de generación en generación. No me refiero a desigualdades en cuanto a lo material, sino desigualdades referente a la dignidad de las personas y a su buen nombre. Así, hay sociedades no democráticas en donde se presume que hay seres humanos de primera categoría, de segunda, de tercera, etc. No hay igualdad entre los individuos. El ascenso de las revoluciones liberales y en síntesis de la democracia significó la aparición de un discurso que promulgaba la igualdad en dignidad de todos los seres humanos. De hecho, inmediatamente después de los acontecimientos que dieron origen a la Revolución Francesa, no solo se suprimieron los títulos a los nobles y se eliminaron los privilegios sociales, sino a la vez todos comenzaron a utilizar el título de ciudadano como una forma de igualarse entre sí, de mostrarse como iguales ante la ley. Abro comillas, ciudadano Luis, ciudadana María, etc. Cierro comillas. Así las cosas, la formulación gobierno del pueblo plantea que la única forma en que alguien pueda acceder a una dignidad entre la sociedad de hombres iguales es cuando el pueblo mismo se la otorga. La democracia como gobierno por el pueblo plantea que el ejercicio mismo del poder no puede residir en alguien más sino en él mismo. Es decir, que sea el pueblo quien gobierne, no que otro, que alguien externo lo gobierne. Sin embargo, dado el tamaño de nuestras actuales sociedades, que nos contamos por millones,
resulta imposible que el pueblo asuma directamente las riendas del poder y se autogobierne. Eso sería lo que usualmente se denomina una democracia directa, tal y como sucedía en la antigua Grecia, cuando en el ágora o la plaza pública los ciudadanos se reunían a deliberar. Luego, dado que resulta imposible que el pueblo mismo gobierne de manera directa en la actualidad, pues somos muchos, nos referimos más bien a una democracia representativa o indirecta, en la cual el pueblo elige a quien en representación de él va a tomar las decisiones acerca de lo que le conviene. La democracia como gobierno para el pueblo señala que el gobierno debe responder a los intereses del pueblo mismo. Es decir, ya no es como en las antiguas tiranías o monarquías en las cuales el gobernante tomaba decisiones en beneficio propio. Antes bien, la democracia exige que quien gobierna lo haga en pro del interés del pueblo. En este orden de ideas, de eso se trata la democracia como poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, sin duda alguna. Es muy interesante y bella la definición que afirma que la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. No obstante, como ya se puede prever, esta definición entraña múltiples problemas. El primero y más grave de todos es: ¿quién es el pueblo? El problema estriba que, en uniformidad, existe detrás de la denominación pueblo, que no existe en realidad. No tenemos claros cuáles son los intereses del pueblo porque se trata de una multiplicidad en la que existen diversos intereses, muchas veces contradictorios entre sí. Asimismo, no es fácil señalar que el pueblo es el que debe gobernar cuando no existe una unidad y esta multiplicidad entra en disputa a la hora de elegir quién debe gobernar. Por supuesto, una de las fórmulas a las cuales apela la democracia para resolver las disputas al interior de esa multiplicidad denominada pueblo es a partir de la consolidación de las mayorías electorales. Es decir, quien consiga la mayoría de los votos gana. Hasta el día de hoy no hay otra formulación mediante la cual se definan las disputas entre intereses contradictorios al interior de la sociedad. Sin embargo, hay que decir lo siguiente: la mayoría no es por sí misma democrática. Es decir, no es aceptable que la mayoría se imponga en contra de la minoría e incluso de sus intereses. Ahí es donde un procedimiento democrático como el de la elección de la preferencia mayoritaria deja de ser democrático. Me explico. Si la mayoría desea privar de sus derechos a una minoría racial, sexual o religiosa, eso no es aceptable desde ningún punto de vista. La democracia, más que el procedimiento o la regla de la mayoría, se constituye a partir de un conjunto de principios inalienables e inquebrantables. Características o principios de la democracia. La democracia puede concebirse desde una perspectiva instrumental o desde una perspectiva normativa. Cuando nos referimos a la definición instrumental, lo que señalamos es que la democracia es un mecanismo útil a la hora de decidir disputas o de resolver el problema de quién debe gobernar. En este caso, nuestra definición de democracia sería puramente operativa. Sin embargo, la democracia es mucho más que un mecanismo de toma de decisiones o de resolución de conflictos, y por eso nos referimos a una definición normativa a la hora de hablar de los principios que están en la esencia de la democracia. Por supuesto, al referirnos a principios democráticos, lo que queremos señalar es que la democracia no puede ser democrática si entra en contradicción o negación de algunos de estos principios. Igualdad. Ya habíamos señalado que una de las grandes conquistas de las revoluciones sociales y políticas modernas es la idea de que todos los seres humanos somos igual de dignos, igual de valiosos y que por naturaleza
Nadie es mejor o peor que otro. Somos iguales por naturaleza y debemos ante la ley recibir el mismo trato. Así, la igualdad se constituye en un valor democrático que se realiza no solo en las urnas, cuando planteamos que el voto de todos vale lo mismo, sino que en la vida cotidiana de una sociedad trabajamos en pro de valores democráticos cuando luchamos por la no discriminación, la eliminación de los privilegios de clase o de condición socioeconómica. Actualmente y desde hace varios años, el Estado colombiano viene trabajando en lo que ha denominado la carrera administrativa, como una posibilidad de que cualquier colombiano acceda a un cargo público, si tiene los méritos para hacerlo, independientemente de quién sea o de los contactos que tenga. Así las cosas, lo que se ha denominado meritocracia es una forma de trabajar por la igualdad, pero también por la democracia. Libertad de expresión, libertad de pensamiento. En respeto por la libertad y la autonomía de los individuos. Es un valor democrático el defender la libertad de pensamiento y la libertad de expresión. Si reconocemos que cada individuo es autónomo en sus propias decisiones y en su propia vida, ni el Estado ni la sociedad pueden obligarlo a que piense o exprese algo de lo cual no está convencido o que no comparta. Así las cosas, la libertad de expresión y de pensamiento resulta ser un valor democrático en tanto abre un espacio de libertad individual para que los sujetos en plena autonomía defiendan sus convicciones, vivan a partir de sus propios ideales y, en síntesis, realicen su vida conforme a lo que creen. Por supuesto, todo esto está en el marco del derecho y de la defensa de los derechos de los demás y del principio de no generar daño en sí mismo ni en otros. Por eso, son afines a la democracia los derechos a la libertad de prensa y a la libertad de expresión y, por lo tanto, nada más contrario a la democracia que la defensa de totalitarismos ideológicos o de verdades absolutas que reprimen la diversidad de pensamiento y expresión. Pluralismo y respeto de las minorías. El pluralismo supone el reconocimiento de la diversidad al interior de la sociedad. Es reconocer que no todos compartimos la misma forma de vida, ni vemos el mundo de la misma forma, y que, sin embargo, sí vivimos en una misma sociedad. Así las cosas, la democracia supone el reconocimiento de esa pluralidad y no solo para aceptarla de mala gana, sino para que en medio de la diferencia tratar de construir un espacio de vida pacífico en donde sea posible reconocer y respetar la diversidad de lo que somos los seres humanos. Por eso coincide por completo con los valores democráticos el respeto de los derechos de las minorías, pues por más de que la regla de la mayoría sea democrática, no por eso se pueden violar los derechos de quienes numéricamente no tienen la posibilidad de imponerse. Derechos humanos. Unir el concepto de democracia al de los derechos humanos es sumamente importante. Muchas veces, en distintas coyunturas políticas se ha justificado la violación de los derechos humanos bajo el argumento de que se estaba defendiendo la democracia. En el mundo los casos son múltiples. Por ejemplo, durante los años 70 y 80, en las dictaduras del Cono Sur en América Latina, distintos estados implementaron políticas de violaciones de derechos a través de asesinatos, desapariciones y persecuciones. Y todos estos actos criminales muchas veces fueron defendidos con el argumento de que estaban defendiendo la democracia de fuerzas izquierdistas, etc. Hay que decirlo con claridad. La democracia es incompatible con la violación de los derechos humanos. Si la democracia supone el reconocimiento de la dignidad de cada ser humano, la posibilidad de convivencia pacífica y armoniosa entre todos los que somos distintos, el atentado contra la integridad de un solo ser humano socava el valor mismo de la democracia. Alternancia de poder. Desde la antigua democracia griega, la alternancia de poder ha sido reconocida
como un valor democrático. Tanto el Consejo de los 500 como las magistraturas eran periódicamente cambiadas en su composición, garantizando así que nadie se apropie del manejo de lo público y a la vez garantizando la eventual participación de todos. En nuestras democracias modernas, este valor ha sido establecido a partir de periodos concretos de gobierno. Nadie puede apropiarse del ejercicio del gobierno. Es importante recordar este valor, pues en la actualidad es frecuente que diversos gobiernos y gobernantes busquen perpetuarse en el poder. Así hayan sido buenos gobernantes, menguando la transición en el ejercicio del poder. Nadie puede perpetuarse. Las reelecciones perpetuas son antidemocráticas. Deben garantizarse la alternancia en el poder, la posibilidad de que nuevas concepciones, nuevas formas de ver la sociedad tengan la posibilidad de acceder al gobierno. Referencias bibliográficas. Karl Marx y Engels, 2004, Manifiesto Comunista, Buenos Aires, Longseller. Araujo Rentería, Principios de Derecho Constitucional. Cepeda Manuel, La democracia entre el derecho constitucional y la política. Chevalier, Los grandes textos políticos desde Maquiavelo hasta nuestros días. México DF, Aguilar, Constitución Política de la República de Colombia. Bogotá DC, Panamericana, Del Águila, 2014, Manual de Ciencia Política, Madrid Trota. Duberger, Instituciones Políticas y Derecho Constitucional, Madrid Ariel. Naranjo Mesa, Teoría Constitucional e Instituciones Políticas, Bogotá DC, Temis. Pérez Escobar, Derecho Constitucional Colombiano. Rodríguez L., 2011, Derecho Administrativo General y Colombiano, Bogotá, Temis. Sáchica, Derecho Constitucional General, Bogotá. Sáchica L., Constitucionalismo Colombiano, Bogotá, DC, Temis. Desarrollo y Libertad, Barcelona, Planeta. Información técnica, Ciencias Sociales, Módulo Constitución e Instrucción Cívica, Unidad 3. Autor Camilo Andrés Fajardo Gómez. Adaptado por Diego David Ortiz Chabura. Asesor pedagógico Amparo Sastoque Romero. Diseñador gráfico Paola Andrea Melo. Asistente Evelyn Peñaranda. Les habló Juan Carlos Tejero Medina. Gracias al Politécnico Gran Colombiano.